Señores, gracias por seguir esta mañana con nosotros aquí. Celso Marrancini fue un funcionario público, es empresario, dirigió el CONED durante mucho tiempo también. Agradecemos su presencia esta mañana. Buenos días. Gracias. Bueno, comencemos con los temas. Hay un tema que preocupa por estos días al empresariado. Hemos visto la manifestación sobre el cobro del anticipo. Quisiéramos que para la gente que no necesariamente comprende de qué se trata, usted también le hiciera una especie de explicación, sí, con la vocación de maestro, y le dijera, mire, de lo que se trata es esto y por qué el empresariado cuestiona esta medida, en qué le afecta. Y además que aparenta, exacto, y aparenta ser que al empresariado le habían perdonado la aplicación de lo que dice la ley, que se lo han comenzado a aplicar ahora y como que resulta una reacción tardía. Se está vendiendo la impresión de que no se le aplicó como una concesión especial y que ya sí se está aplicando. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando, por un lado, del 10% de los impuestos a los beneficios de la zona franca, y por otro lado es la ley de Proindustria, que el ITEVI, no es una exención del ITEVI, sino es que el ITEVI no se cobra en aduana, sino se cobra al final. Al final, exacto. ¿Cuál es el reclamo esencialmente de eso? Hay que recordar que este es un país que desgraciadamente todavía tiene muchos bienes exentos. Y yo digo desgraciadamente porque yo soy de los que opino que todo debe pagar ITEVIS, diferenciado posiblemente porque usted no puede pretender ponerle a unos medicamentos en la República Dominicana que son excesivamente caros, ponerle un ITEVIS de un 18%, pero póngale un 1, y póngale un 1 para que usted cree los vasos comunicantes de impuestos entre un sector y otro, y evitemos lo que pasa muchas veces, que usted va a un negocio donde hay bienes que tienen ITEVIS y bienes que no, y de repente usted se encuentra con que se vende más de los bienes que no pagan ITEVIS que los que pagan. En este caso específicamente, yo creo que se crea un enorme problema a sectores. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso que usted quiere que yo hable como profesor, el caso del sector de agua. Las fundas que ustedes ven en la calle, las fundas para el hielo, ese es un sector que no paga ITEVIS. Sin embargo, el que produce para ese sector paga ITEVIS, o sea, la materia prima paga ITEVIS. Entonces de repente usted se encuentra con que usted no puede compensar eso y eso se convierte en un 18% de impuesto y no en un impuesto como su esencia es transferible. Entonces yo pienso, y vuelvo a lo que decía al principio, yo creo que lo ideal sería no cobrar este 9% en aduana, que además para las pequeñas y las medianas empresas significa un costo financiero demasiado alto, en momentos en que la tasa de interés en pesos ha subido de forma significativa. ¿Eso a qué podría ocasionar para las empresas? Mire, muchas de esas empresas ni siquiera tienen capacidad de financiarse. ¿Por qué? Porque son empresas que no tienen estados financieros que los bancos puedan financiarle, son empresas que están empezando, que no tienen un historial de pago. O sea que todo eso afecta y por supuesto la opinión que nosotros siempre hemos tenido es que usted no debe pagar impuestos en el inicio del ciclo de la producción. Usted debe pagar impuestos cuando usted gana dinero. Y tenemos una idea más o menos aproximada de a cuántos empleados, qué nivel laboral pudiese resultar afectado si esas empresas sucumben ante esa situación. De todo el sector empresa, todo el sector industrial que no es de zona franca. Porque todos ahora mismo, o sea, y sobre todo el que esté calificado en Proindustria, que usted tiene esa, que no es una exención para que nadie... es pagar adelante lo que debería pagar, lo que se está pagando después. Exacto. Usted tiene antes de vender. Pero fíjense si eso es grave. Pero calculando lo que tú te vas a ganar que no te ha ganado. Exacto. Ahí yo iba. Primero, usted está suponiendo que usted va a vender. Segundo, usted está suponiendo que usted va a comprar, a cobrar. Y tercero, usted está suponiendo... Aquí no es un problema de ganancia, definitivamente, porque usted el ITEVIS lo paga, gane o no gane. Pero sí, definitivamente, si usted tiene cuentas por cobrar, que no las puede cobrar, usted le está pagando al Estado por algo que usted no cobró. Entonces realmente yo creo que eso no es la mejor medida. No, que hay una devaluación real de ese valor monetario en lo que usted cobra. Yo entiendo que el gobierno... Se resulta ser menos en 6 meses o en un año que lo que te debían. Y el gobierno necesita recursos, estamos de acuerdo. El gobierno aquí hay que aumentar la presión fiscal. Pero yo creo que hay que aumentarla por caminos que no afecte realmente esa generación que al final puede generar impuestos beneficiosos para el gobierno. ¿Usted por qué considera que el gobierno está haciendo esto? Porque ha tomado otras medidas, está el tema de las zonas francas. Yo creo que simplemente por el hecho de tener recursos más rápido, porque el gobierno tiene que esperar ahora a que el empresario venda, no cobre, porque usted paga al momento de vender.
O sea, el ITEVI es un impuesto que usted lo paga, cobre o no cobre. Si usted no cobró, perdió la factura que no le pagó su cliente y por supuesto perdió el ITEVI también. Temístocles Montaz habló de la posibilidad de una conversación, de una revisión de esta medida. Sí. ¿Usted conoce o sabe si se ha realizado algún tipo de acercamiento, si se está planteando una revisión o esta es una medida que ya se podría calificar de definitiva? Yo creo que lo único definitivo, Edith, en la vida es la muerte. Sí. A partir de eso todo es revisable. Indudablemente que sí. Y yo creo que el hecho de tener a Temístocles Montaz ahora en el Ministerio de Industria y Comercio, una persona que conoce muy bien los problemas de la economía dominicana, y yo creo que habrá una conversación amplia con él de parte de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Este año que fue un año electoral, esos años que tienen esas características son como atípicos, como se diría de algunos aspectos políticos, un año en el cual prácticamente se gasta mucho en menos tiempo. Estos son los resultados de aquel desborde en los gastos del Estado y se están reflejando ahora y se pueden posiblemente reflejar en el año próximo, antes que se someta a la ley de gastos públicos al Congreso. Mire, es cierto que se gasta demasiado en los periodos electorales. Yo diría que eso es una vergüenza, lo que se gasta en los periodos electorales. Pero yo no creo que esto sea directamente una consecuencia de un periodo electoral. Yo le comentaba a un amigo el otro día que este es el caso como aquellos muñequitos que veíamos de los niños en Holanda cuando tapaban con los dedos los hoyos de la represa. Aquí se ha estado tapando la represa con dedos durante muchos años y ya ahora mismo ya los hoyos se han hecho grietas. Entonces, este es un país que necesita una verdadera reforma fiscal. Pero esto es un país que necesita primero que esa reforma entre en la mentalidad de quienes dirigen el Estado, de quienes componen los ministerios, de quienes componen las direcciones, de que este es un país que tiene que gastar menos. Este es un país pobre, con un nivel de gasto que países ricos no lo tienen. Aquí tuvo el expresidente Pepe Mujica el otro día y hablaba de eso. La lástima es que no se haya quedado aquí. Yo creo que nosotros necesitamos una cátedra a lo Pepe Mujica. O sea, esa sencillez de un presidente que andaba en un Volkswagen todo destartalado. Y aquí no, aquí hay que comprar vehículos de 150. Pero él decía que con la carga impositiva tan simple y tan liviana que hay, no se imagina cómo el gobierno gasta tanto, o bueno, cómo cumple con las responsabilidades sociales. Yo creo que a él debieron enseñarle los gastos primero. Entonces, si él hubiera entendido los gastos, entonces diría, ya yo entiendo por qué no alcanza para lo otro. Él habló de poca presión tributaria, lo que pasa es que no le dijeron que aquí cada quien tiene que agenciarse, claro, su servicio de luz, su servicio de agua, su propia seguridad. Y no solamente eso, sino que la presión tributaria es un cálculo global. Usted debe de desglosar la presión tributaria por sectores. Si usted se va al sector industrial fuera de zona franca, usted se encuentra con que la presión fiscal está por encima de 30. O sea que realmente eso no es es una visión muy rápida, tal vez no le hicieron el cuento completo, o tal vez no lo llevaron a algunos de los restaurantes de este país. Usted sabe que nosotros tuvimos la posibilidad aquí de conversar con alguien que fue viceministro en el gobierno de Pepe Mujica, y llegó esta semana. Yo que nunca había entrevistado a un uruguayo, me tocó 3 esa semana. Entonces, él vino y estuvo aquí. A mí me llamó poderosamente la atención algo que él dijo. Él fue viceministro de Salud. Sí. Y vino a propósito de la reforma que encauzó Pepe Mujica para despenalizar el aborto en Uruguay, que de hecho se logró. Entonces, al final le preguntaba yo cuántos viceministros había en el Ministerio de Salud cuando él estuvo como viceministro. ¿Usted sabe cuánto habían? 2. 1. Exacto. Él solo. No había más que 1. Entonces, nosotros nos estamos encontrando con que hay 38 subdirectores ahí en INESPRE. Usted se encuentra en bienes nacionales, 30 y pico también. Usted se encuentra en la cantidad de viceministerios. Y ustedes lo cancelan y después lo ponen como asesor. Como asesor. Del mismo puesto que usted salió con el mismo sueldo. Entonces quiero hacer una pregunta en ese sentido, tomando en cuenta la manera en que el gobierno gasta los recursos. En el pasado gobierno de Danilo Medina, cuando comenzaba esa gestión, se habló de la posibilidad de una reforma tributaria, una reforma fiscal. Hubo una mesa de diálogo cuando se llamó a todos los actores de ese proceso en el consejo que estaba destinado a tales fines y que participaban entidades. Yo creo que usted estuvo participando. En un momento determinado el gobierno dice, se rompió la taza, ya no hay más diálogo, nosotros vamos a hacer nuestra propia reforma. E hicieron un proceso que se constituyó más bien en una reforma tributaria. Exacto. Se supone que el gobierno en este momento se estaba planteando, o se ha planteado antes de las elecciones,
de que habrá un espacio para la discusión de una reforma fiscal en República Dominicana. Pero esa reforma no se ha consensuado y hay algunas medidas que sugieren que el gobierno está buscando dinero cual si hubiese una reforma. Tenemos el caso del cobro del anticipo para el sector industrial de República Dominicana. Tenemos el mismo caso del desmonte con respecto a las zonas francas. No, desmonte no. Es un impuesto que estaba contemplado y se le quita. Y no se aplicaba. Ah, no se aplicaba no todavía. Se aplicaba. Simplemente se deja sin efecto. Había un acuerdo sobre el cual se había detenido eso, porque otros países de zona franca no pagaban ese impuesto. Entonces se entendía que eso podía poner en peligro, realmente podría ser, los impuestos en las zonas francas. Ahora se ha asumido la medida basado en que creo que El Salvador y Honduras ya asumieron el pago de impuestos sobre dividendos y se está aplicando aquí en la República Dominicana a partir del 5 de octubre. Ok, he mencionado esto, el sector zona franca, tenemos el tema del combustible, el sector choferil, tenemos el tema del aumento de las placas de los marbetes, tenemos el tema del incremento de los peajes, al menos hay 5 medidas en los últimos tiempos que sugieren una búsqueda de dinero. Entonces, Edith, sería como una también posición... el corte de Temístocles Montá. No, pero él habla de otra cosa, me gustaría dejar a Temo para que usted conteste. Sí, claro él habla sobre el anticipo, que lo mencionaba hace un momento. Me gustaría saber sobre estas 5 medidas que ha adoptado el gobierno, si le sugieren en cierto modo una modificación sin el gobierno ajustarse. Sí, perfecto. No, yo pienso que definitivamente hay medidas de esas que el gobierno puede asumir administrativamente. Está buscando recursos. ¿Administrativamente? Sí, bueno, algunas sí. Lo del 9% vendría dentro de la ley del presupuesto porque ya modificaría una ley existente. Pero lo del cobro del peaje, yo lo que sí resiento con lo del cobro del peaje es que se espere tanto tiempo y sobre todo que el peaje aquí no se cobra por kilómetro de uso de carretera. Si usted tiene la desgracia de estar cerca del peaje, como le sucede a Jaina, usted tiene que pagar peaje. Por ejemplo, a mi empresa, el cobro de peaje me significa 8 millones de pesos al año. Entonces, una empresa que esté fuera de zona franca y que haga lo mismo que yo, fuera de la zona de Jaina, tiene una ventaja de 8 millones de pesos. Economiza eso. Simplemente por unos cuantos kilómetros. Sin embargo, usted puede venir de Barahona a Jaina. ¿Y paga lo mismo? No paga nada. Ah, claro, de Barahona a Jaina usted no paga un centavo y se devuelve de Jaina a Barahona y sigue sin pagar un centavo. Entonces realmente el cobro del peaje y sobre todo hay que reconocer que ha habido una mejoría en el mantenimiento de las carreteras. Eso es algo, en la vigilancia, en la seguridad de las carreteras. Ahora se daña un vehículo y uno encuentra que rápidamente una asistencia en la carretera y todo eso cuesta dinero. Entonces, si nosotros queremos servicios buenos, tenemos que pagarlo, pero debe pagarlo todo el mundo. A la salida de Santiago se estableció un peaje en un momento y ese peaje nunca se pudo cobrar. Se desmanteló. Exactamente. Entonces, los que estamos en Jaina estamos penalizados por haber ido a Jaina. Bueno, señor Marrancini, tenemos que hacer una pausa para retomar de nuevo los temas que quedan pendientes. Así que nos excuse y volvemos en breve. Bien.